ahora mismo. ¡Abra! ¿Pero qué? ¿Quién es usted? ¿Qué tiene ahí? Esto es una cadabra. Pues abra cadabra. ¡Ah, fuego lento, me haces daño! Ah, no. No sé, yo hay veces que me gustaría estar dentro de mi cabeza para entender qué es lo que ocurre, porque yo quería gritar ¡ah! ¡Abrimos cadabra! Capítulo número 15 con Pedro III, ilusionista. Voy a verificar primero que es el capítulo 15. Sí, ya es el capítulo 15. Qué maravilla, qué gratitud. La verdad que estoy muy contento de haber mantenido este proyecto por lo menos 15 episodios. Así que genial. Bueno, pues esta vez traigo a Pedro III, ilusionista, como ya os lo acabo de comentar, un mago, aunque tenga nombre de rey, del monarca de Aragón o de Navarra, porque él es de Tudela. Muy majo, la verdad que es muy buena persona, lo conocí, tenemos muy poquita relación realmente, lo conocí, pues no sé si fue en Tamarite de la Litera o en Orés Mágico, bueno, en un festival coincidimos, estuvimos hablando, también hemos coincidido en alguna conferencia y la verdad que bueno, desde el minuto 1 hemos tenido así buenas conversaciones y la verdad que fue muy grato ver que venía a Jaca a actuar a la biblioteca pública de Jaca y me hizo mucha ilusión, bajé a ver su espectáculo y después pues tuvimos una pequeña charradica que os voy a poner a continuación, pero bueno, antes de nada hablaros un poquito de él. Os digo un poco lo que, como suelo hacer siempre, lo que suele poner lo que ponen en sus redes sociales o en su página web en caso de que lo tengan. Y dice así: ilusionista Pedro III, más de 30 años de experiencia como ilusionista profesional pisando las tablas del escenario. 3 décadas haciendo realidad el sueño de trabajar como creador de ilusiones. Su carisma y personalidad única han forjado un estilo artístico original y cercano con el que impregna todos y cada uno de sus espectáculos. Gran comunicador, especializado en la producción y realización de espectáculos de ilusionismo para teatros, televisiones y eventos corporativos. Reconocido showman, experto en percepción, óptica, psicología teatral, efectos visuales e ilusiones mágicas. Trabaja habitualmente como asesor artístico y cultural en el diseño, la producción y coordinación de ciclos de magia. Ha sido contratado como artista invitado en algunos de los congresos mágicos más importantes a nivel internacional, como el Colombe d'Or San Juan les Pins, Niza, que bueno, como Niza es Francia, debería haber dicho Colombe d'Or Saint Juan les Pins. Las galas mágicas internacionales Magique Meribel, en Francia también, las jornadas de Extremagia, el Festival Internacional de León, Festival de Ronda Ciudad Mágica, Festival Europeo de la Magia y lo Visual en Santander, Festival Internacional de Astorga, las jornadas mágicas de Tamarite del Litera, Basauri, Humanes, Santa Cristina de Aro, Vilaseca, Cistierna, Torre de Embarra, Gijón, Torre la Vega, entre otros muchos. Y tiene aquí una fotografía con mogollón de laureles de primer premio, de campeón, primer premio, premio especial, premio de televisión, bueno, brutal. Y luego tiene 500.000 millones de espectáculos, entre ellos el más actual, El Laberinto del Tiempo, y luego otros que ya lleva trabajando más tiempo, Lunático y Mental, Las Apariencias en Magian, Paradox Magic, Mágicas Ilusiones, Abracadabrante, Magia en los Libros, Libros Secuestrados, que este es el que hizo en la biblioteca, Escuela de Magia, Magia en Navidad, Light and Laser, Guardián de la Luz, Reflejos, Engaños Visuales y Coleccionista de Recuerdos. Bueno, tengo que decir que de Pedro III, yo sé que es experto en grandes ilusiones y el espectáculo que fui a ver ahí a la biblioteca de Jaca, el de Libros Secuestrados, pues ya él mismo me dijo, aquí la magia no es lo más importante en este espectáculo, y sí que es cierto que es un espectáculo infantil, familiar, pero tirando a infantil, sí que hace muy buena presencia de ese público adulto que estuvo y los hizo partícipe, y bueno, pues tenía bastantes efectos mágicos. A mí cuando me dijo que no iba a haber mucha magia y tal, realmente pues sí que había bastante magia. Lo que sí que él me comentó off the records, es que realmente los niños que van a ver ese espectáculo quizá ni siquiera se den cuenta de que están ocurriendo cosas
cosas mágicas. Es decir, que la magia está ocurriendo y tiene que ocurrir para que el show avance. Al final es un personaje que, bueno, pues se ha dado cuenta de que hay una serie de seres malignos que nos impiden que leamos, que solemos ser los adultos que impedimos que lean los peques, y bueno, pues que hemos secuestrado libros, algunos adultos, no todos. Entonces, bueno, pues es ir buscando la manera de poder liberar esos libros. Pero bueno, hay predicciones, ahí están los Chinese Sticks, que me encantan. Hizo bastantes cosetas, o sea que realmente sí que hay magia, pero sí que es cierto que, como él decía, igual los niños no son conscientes de que está ocurriendo la magia, sino que está ocurriendo la magia porque tenía que ocurrir y ya está. Entonces, bueno, sinceramente, aunque no es un espectáculo de grandes ilusiones, que creo que es en el campo o en el ámbito en el que más experiencia tiene, la verdad que lo hizo muy bien. A mí me gustó muchísimo, fue bastante entretenido, fue muy dinámico, y sí que es cierto que luego se lo dije, digo, tío, se nota que eres artista de grandes ilusiones porque te mueves en el escenario como el mago de grandes ilusiones con los gestos, los movimientos y la presencia escénica, lo cual es maravilloso. Así que bueno, sin mucho más que dilatarme en el tiempo, os dejo con la entrevista que ocurrió después de su espectáculo. Estoy aquí con Pedro III. ¿Y qué es usted, un rey o algo así? ¿De aquí de Aragón, de Navarra? ¿O de dónde viene este nombre? El nombre de rey suena a nombre de rey y también a nombre de pelotari. Me han dicho muchas veces también el nombre de pelotari. Como soy de Navarra, soy navarrico. No, Pedro III viene de una saga de Pedros, que no de magos. Pedro, mi abuelo se llama... ya lo hemos hecho desaparecer, no te preocupes. ¡Tarán! Mi abuelo se llama Pedro, mi padre se llama Pedro y yo soy Pedro. Aunque soy Pedro I de la magia y Pedro III de la familia. Vale, o sea, pues está bien. Perfecto, pues muchas gracias, Pedro. Bueno, te cuento un poquito sobre el programa, sobre el podcast. Son 52 preguntas aleatorias, entonces dime 3 números aleatorios del 1 al 52. La pregunta es, ¿por qué del 1 al 52? No tendrá algo que ver con las cartas, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí. Al principio tenía como 60 y pico y el Mag Struck, no sé si lo conoces, a Struck, sí. me dijo, oye, ¿y por qué no 52? Y digo, pues venga, Sin comodines, muy bien, así me gusta. Ahí. Venga, va, pues el 27. Venga, vamos a ir a la número 27, que dice, nombra un país y un mago de ese país. Que nombre un país y un mago de ese país. Pues mira, quizá está mucho de actualidad, aunque quizá no por lo que él quisiera, pero te nombraría Estados Unidos y David Copperfield, sin lugar a dudas. Vale, ¿lo has llegado a ver en directo? Varias veces. ¿Sí? Y no solo eso, sino he tenido la suerte de subir al escenario en un par de ocasiones, de esas veces que lo he visto. Incluso he llegado a conocerlo en persona. Esos 5 minutitos que te dan, ya sabes que tampoco no es mortal, entonces con los mortales pasa poquito tiempo, pero sí, la verdad es que he tenido la oportunidad de verlo en directo, de aprender y de disfrutar de una magia que sin lugar a dudas va a ser imposible que se vuelva a repetir a esos niveles. Vamos. Qué auténtica maravilla, la verdad que es un crack, es un icono y es de los más famosos, yo creo que del mundo mundial. Venga, dime otro número, del 1 al 52. El 13. El número 13, que dice, mejor forma para aprender un juego de magia. La mejor forma para aprender un juego de magia, pues mira, claro, para aprender un juego de magia como tal, claro, en cuanto al mecanismo, al funcionamiento, supongo que te refieres, o como para aprender a dominarlo, ¿no? Quizá, lo que tú quieras. Venga, me lo voy a tomar por la parte quizá un poquito más profesional, que es la que nos puede interesar a los magos, y es, la mejor forma de aprender un juego de magia es hacerlo, y cuando ya crees que te sale bien, sigue ensayando, ¿no? Como decía aquel. Yo creo que la repetición, sin lugar a dudas, ¿no? El trabajar la memoria neuromuscular, el interiorizarlo hasta tal punto que lo hagas tuyo, y cuando lo hagas tuyo te lo vas a creer, y al creértelo creo que es la forma de transmitir la magia al público. Sí, de hecho hay muchos magos que siempre nos cuentan eso, que están haciendo saltos viendo la tele, por ejemplo, ¿no? O haciendo técnicas de cartomagia, lo que sea. Venga, muy bien, practicar. Esa es la clave. Venga, el último número, del 1 al 52. Venga, vamos a por el 52, que no sé si te lo habrás dicho. Oh my God, venga, el 52. ¿Es tu última idea Chan, o las vas chan. mezclando? No sé, a ver. Lo primero, haces comunión, yo creo que me has dicho que sí. Sí, es lo que te comentaba, como que hablamos antes off the record, las comuniones, no porque supiera que iba a salir esta pregunta, pero nos hemos adelantado un poquito al futuro. La verdad es que creo que es una escuela, ¿no? Los pequeños eventos, que es como muchas veces creemos que cuando actúas en un teatro, cuando actúas en grandes auditorios, como que el actuar en una comunión parece que no, y sin embargo la verdadera escuela está en ese tipo de terreno, ¿no? Totalmente. Tú vas al teatro y más o menos el espectáculo sale clavado, o sea, está muy trabajado el guión, está muy trabajado las luces, hay un equipo de personas ahí, y entonces está todo tan milimétricamente planificado que entre comillas son todos iguales, ¿no? Sin embargo, en las comuniones, como bien sabes, es una plaza de toros, y
y es donde realmente tienes que estar despierto, tienes que estar lúcido, donde tienes que tener reflejos y donde realmente tú sales a torear, ¿no? Entonces, son una escuela cuando empiezas y son una escuela cuando eres ya profesional. Entonces, si me preguntas si sí o si no, para siempre, vamos. Sí, además ahí es eso, si funciona ahí, funciona en todos los lados. Vale, esta era la pregunta previa de si hacías comunión o no para hacerte la pregunta. Pensaba que era la pregunta. No. La pregunta es, ¿qué juego nunca harías en una comunión? Hombre, bueno, pues mira, te voy a decir, porque claro, la primera respuesta te podía decir que no hay un juego que no hiciera en una primera comunión en cuanto a que no es el juego lo importante, sino el cómo lo vistes o cómo lo vendes. Entonces, evidentemente no hay problema, pero sí que es cierto que las comuniones quizá tienen un componente que sí que te voy a decir qué juegos no haría, y te lo digo un poquito a sabiendas porque me consta de que hay magos que hacen este tipo de juegos, quizá por no sé, por un falso concepto de subir de nivel, ¿no? Y es grandes ilusiones. Vale, fíjate que yo, entre comillas, soy un experto de las grandes ilusiones. Lo eres. Y llevo toda mi vida haciendo grandes ilusiones y nunca se me ocurrirá hacer un número de grandes ilusiones, por mucho que tenga espacio, porque el restaurante es muy grande. Creo que las grandes ilusiones son para un escenario, unas condiciones, una iluminación y una puesta en escena que lo merezca. Y te decía que he visto magos, ¿no? que hacen comuniones y muy bien, o sea que no hay ningún... Pero es como que para justificar que son mejores o que cobran más, de repente hacen grandes ilusiones y por eso yo no las haría, porque creo que no, igual que tampoco, aquí igual me meto un poquito barro, igual que tampoco creo que haya que hacer magia de cartas en un auditorio para 2.000 personas. Eso es. Aunque tengas una pantalla, tengas vídeo y tal, bueno, cada magia es tan grande, la magia es tan variada que cada entorno, cada situación tiene su magia. Entonces en una comunión creo que a grandes ilusiones no. La guillotina del brazo pega, tampoco, no. Un escapismo, bueno, escapismo igual. Escapismo no, depende de los niños, ya sabes tú que vienen peligrosos. Sí. Yo sé que tengo que decir que yo el año pasado hice pizarras espiritistas, pero como dentro de como si una especie de sesión de espiritismo light para niños, y la verdad que funcionó bastante bien. ¿Y les hiciste llorar? No. Fue muy divertida, Claro. Eso es, al final la magia, el juego es una herramienta que tenemos nosotros para transmitir, en este caso diversión, sorpresa o pasar un buen rato. Eso, los imposibles llevados a bien. Venga, pues te hago la última pregunta, que no te la hago yo, sino que te la hace uno de mis alumnos o alumnas. La pregunta de la inocencia. La peligrosa, sí señor. Estoy aquí con... Gala. Y su pregunta es... ¿Has trabajado alguna vez de otra cosa que no sea mago? Vale, pues Pedro III nos contesta a Gala. ¿Has trabajado alguna vez de una cosa que no sea mago? Yo he trabajado de muchísimas cosas hasta que decidí ser mago, que entonces ya no he vuelto a trabajar en toda mi vida. Entonces, trabajar, he trabajado de muchísimas cosas. La verdad es que no es que cueste, al final es una carrera y tienes que ir subiendo escalones, entre comillas, haciendo cosas cada vez más complicadas hasta que un buen día... he sido afortunado de poder vivir de lo que más me gusta, que es de la magia. Y es verdad cuando te digo que para mí no es trabajar, es un consejo que doy siempre, ¿no? Bueno, no es mía la frase, pero perfectamente la comprendo cuando te digo que dedícate a algo que te guste, consigue que te paguen por ello y no tendrás que trabajar ni una sola vez en toda tu vida, ¿no? Pues eso es un poquito lo que he conseguido con la magia. Es mi hobby, es mi pasión, es mi forma de comunicación. Entonces, al hacerlo en mi profesión, pues ya no he tenido que volver a trabajar. Pero hasta llegar a eso, evidentemente, he trabajado de muchísimas cosas. Buena vida laboral, ¿no? Sí, te puedo hacer un currículum no mágico, pero casi que no sé cuánto dura tu podcast, pero dejémoslo en que he hecho de todo. He hecho desde encuestas, he trabajado de funcionario, he trabajado echando asfalto en carreteras, he trabajado de peón de albañil, he trabajado de modelo quise, pero no se me da. Bueno, modelo de calzoncillo. Estaba cotizado. No, en definitiva, sí, la verdad es que el poder dedicarme a ello ha sido mi vida, pero hasta llegar ahí pues hay que andar un camino. Qué guay, tío. Pues muchísimas gracias. Y nada, la última pregunta express que concatena el podcast anterior, que es ¿qué dirías o qué harías si mañana te levantas siendo nuestro anterior invitado? Entonces, nuestro anterior invitado fue Abel, que no es un mago famoso porque es mago aficionado y tiene de profesión la astronomía. Él es astrónomo. Entonces, si tú mañana, aparte de ser mago, te levantas y tienes todos los conocimientos que tienes que tener para ser astrónomo, ¿qué dirías o qué harías? Pues, ostras, la situación es muy chula, porque te voy a confesar que no la astronomía, pero sí. O sea, a mí me atrae mucho todo lo que es el universo, ¿vale? Sobre todo por el concepto infinito, ¿vale? El concepto infinito es un concepto que matemáticamente lo podemos entender, pero físicamente no. Y si hay algo que siempre nos han dicho que es infinito, es el universo, y más ahora que hemos
descubierto la inmensidad del universo y lo pequeños que somos. El lado oscuro de la luna. Así es. Bueno, sí, bueno, pero eso está en el barrio. No, pero el concepto infinito, lo que es la grandiosidad del universo, que es lo que nos hace ver lo insignificantes que somos, me atrae mucho. Entonces, sé que lo disfrutaría, con lo cual incluso tendría algo que ver, yo creo, porque cada cosa que vamos descubriendo, como decías tú, la cara oculta de la luna, cada cosa que descubrimos nos hace, yo creo, que más grandes como personas, ¿no? El conocimiento, es cierto que el conocimiento genera nuevas preguntas, que generan nuevas búsquedas, que generan nuevos descubrimios, con lo cual volvemos otra vez a ese bucle, a esa cinta de Moebius o a ese infinito, que es un concepto que me gusta tanto. Con lo cual, ¿qué es lo que haría? Pues, por resumirte en una palabra, disfrutar como siendo mago. Qué guay, tío. Pues nada, Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en los escenarios, en el tablao. Y mil gracias por ayudarme a recoger después del espectáculo. Ha sido un placer compartir un ratito contigo. Un placer, tío. Muchas gracias. Claro, la verdad que le ayudé porque no era un espectáculo de grandes ilusiones. Si hubiera sido de grandes ilusiones, me lo hubiera pensado. Nada, siempre es un placer poder ayudar a un compañero. Bueno, pues ya habéis visto, nada, aquí editando un poquito el audio, tuvimos ahí una pequeña interrupción de una persona, por eso notaréis un corte al principio. Editándola ahora, también a Pedro le pega ser doblador de personajes, ¿no? De dibujos animados o de películas y demás. Tiene un tono de voz bastante curioso. Viéndolo ahora, sin mirarle a la cara, me ha venido eso a la mente. Pues nada, deciros que Pedro Ilusionista es un grande, que si tenéis oportunidad de ir a verle, id, porque lo vais a disfrutar. Me hubiera gustado que un gran amigo suyo me hubiese mandado un audio hablando un poquito sobre él. Este es Óscar. Y nada, porque sé que se conocen desde hace muchísimos años. Me estuvo contando Óscar que Pedro estuvo en su despedida de soltero. Pero bueno, los tiempos y las vidas de la gente pues no siempre se unen y no daba tiempo. Ya le dije anoche en plan de tío, ¿me lo mandas o qué? Pero nada, no ha podido ser, así que nada, bueno, si por lo que sea me lo manda en algún momento de esta vida, pues lo pongo en el siguiente podcast la siguiente semana. También había pensado en Isaías, que también también hace grandes ilusiones, que supongo que se conocerán 100%. Lo que pasa es que como Isaías ya estuvo aquí, pues por no por no ser más pesado. Así que nada, lo siento mucho, Pedro, me hubiera gustado que hubiera alguien más aparte de mí hablando de ti, pero cosas que ocurren. Y pues nada, nos vemos más adelante, dejamos la parte de la magia un poquito de lado y nos vamos a la parte de mujer y metal. Y hoy os traigo un grupo que la verdad que es bastante reciente. Ellas se llaman Dogma y como ellas dicen en su página web, Dogma es lo que quieres que sea. Un culto, una secta, una sociedad secreta, una banda, un musical, un documental. Tú decides lo que somos. Exigimos una sola cosa, ser parte de su nueva vida. Bienvenidos y bienvenidas a vuestra nueva vida. Bienvenidos y bienvenidas a Dogma. Dogma es un grupazo de heavy metal y lo he elegido hoy porque si yo algún día hago grandes ilusiones, que obviamente yo creo que jamás voy a hacer grandes ilusiones, pero porque no me gusten, sino porque solo por el hecho de la pasta que valen los artefactos, del espacio que ocupan y de todo eso, yo creo que jamás haré grandes ilusiones. Pero oye, si algún día, por lo que sea, recibo una herencia de una nave industrial llena de efectos de grandes ilusiones, haré grandes ilusiones. Bueno, aunque me da también muchísima pereza, porque ya yo suelo ir una hora antes a montar y mira que yo pues voy con una mesa, una maleta, el equipo de sonido y poco más. Si me da si ya voy una hora antes, si tuviera que hacer grandes ilusiones tendría que ir, no sé, 3 horas o 4 horas antes, no sé. Mira, eso es algo que le podría haber preguntado a Pedro. ¿Cuánto se tarda en montar y desmontar? Que eso también es curioso. Bueno, pues que si algún día hago grandes ilusiones, utilizaré igual a Dogma como banda sonora, porque es este heavy metal clásico, estilo Black Sabbath, Metallica, también un poco Halloween, no sé, así como es bastante brutal y le pega hacer ahí un espectáculo de grandes ilusiones con esta parte de heavy metal, ahí de fondo, de manera de acompañante. Y bueno, las
4 integrantes de Dogma, no tienen todas el nombre revelado, así que os voy a decir el nombre artístico, ya que tienen su verdadera identidad oculta, aunque he estado viendo en redes que poco a poco la gente como que las va revelando, en plan de esta es no sé quién, pero bueno, nos quitamos esa parte que tampoco nos interesa mucho, yo creo, así que nos vamos a decir que la cantante, la voz principal es Lilith, la guitarrista es Lamia, al bajo está Nixe y a la batería Abrahel, que ya habéis podido ver por estos nombres que están relacionados con simbología religiosa. La gente que las ha visto en directo pues dice que destacan una intensidad en sus conciertos, que es un espectáculo musical de imagen, una puesta en escena brutal, así que nada, si os apetece ir a verlas, he estado aquí cotilleando en su página web y van a estar así lo más cerquita aquí en España en el Resurrection Fest este verano, el 4 de julio, y luego en Cartagena también, así que justo al día siguiente, el 5 de julio, así que si os apetece ir a verlas, ahí las podéis tener. En cuanto a tema de discografía, solo tienen un disco largo que sacaron en el 2023, y todo lo demás que sacaron son sencillos, EPs, que sí que han sacado algunos así actualmente. Han sacado una cover que está también bastante interesante. Y el temazo que os traigo hoy se llama Liberación Carnal Liberation, y está dentro de ese disco, que no lo he dicho, homónimo, que también se llama Dogma, que sacaron en el 2023. Y yo ya estoy notando aquí, ¿lo notáis, no? ¿Lo notáis, no? Obfuscation, good time for a stroll. Watching people go round really turns me on. Spotted a man around, caught a receptor. Rub the lamp with light, out came the nectar.
Holy moly, y nunca mejor dicho. Bueno, espero que hayáis disfrutado de este temazo, de este grupazo, y nada, lo vamos dejando por aquí. Sigo alucinando con el programa de Unai y Punto, que a día de hoy ya vamos por 425 visualizaciones en YouTube. Es algo que no sé si es que hemos roto el algoritmo y hemos tocado la clave en algún punto que desconozco, o si es que Unai tiene mogollón de familiares y amigos y amigas y que lo están ahí escuchando a tope, no lo sé. De hecho, Melissa, su madre, a través de Melissa me llegan informaciones de que quieren una segunda parte de la entrevista de Unai, que además la quieren con vídeo y que sea más larga, así que bueno, se queda ahí la idea y la sugerencia se queda ahí, y oye, si surge, yo por mí, adelante, porque Unai es un cacho de pan y es muy buena persona y es un gran mago, así que por mí, con Unai hasta el infinito y más allá. Y nada, lo dejamos por aquí. Y bueno, no tengo muy claro quién va a ser el invitado o invitada de la siguiente semana, pero si es quien creo que va a poder ser, es un gran mentalista de aquí de la península ibérica. Así que nada, os dejo simplemente ese dato por ahí, porque no tengo muy claro si será él o no. Así que lo dejamos por aquí y de nuevo, muchísimas gracias por escuchar.